El esoterismo nazi fue una corriente ideológica que combinó elementos de ocultismo, misticismo y pseudociencia dentro del pensamiento del Tercer Reich. A comienzos del siglo XX, en Europa, surgieron movimientos que buscaban una espiritualidad alternativa basada en la teosofía y el nacionalismo místico. En Alemania, diversos grupos ocultistas y teosóficos mezclaron ideas sobre evolución espiritual, razas humanas y mitología nórdica. La teosofía de Helena Blavatsky influyó en estas corrientes al proponer la existencia de antiguas razas nazis, de alguna manera anteriores a la humanidad actual. Según esta doctrina, las civilizaciones polares, hiperbóreas, lemurianas y atlantes habían procedido a la llamada raza aria. Se creía que los sabios de esas culturas desaparecidas se habían refugiado en lugares míticos como Thule o la Atlántida. En este contexto surgió la Sociedad Thule, una organización esotérica que vinculaba la identidad germánica con una herencia espiritual ancestral. Estas ideas incorporaban referencias a Persia, al dios Abraxas y a conceptos gnósticos relacionados con la dualidad y la trascendencia. El régimen nazi adoptó parte de estas creencias y las utilizó para construir un discurso de superioridad y destino histórico. En el día de hoy tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz, periodista, escritor, un investigador donde los haya que hablan no solamente del tema que hoy nos ocupa en este programa, sino también de esta sociedad, la sociedad Thule que hoy queremos comentar. Mario Pérez Ruiz, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Qué gusto verte nuevamente, Mario. El gusto es mío, es un placer estar con una buena persona. Y gracias igualmente, querido Mario, gracias. ¿Cómo va la librería que tenemos aquí en Barcelona? Muy bien, ya sabes que es una librería pequeñita y que también vendo libros en la calle Junta de Comercio y que vendo libros también los domingos en el mercado de San Antonio, en la parada 39. Libros bien, que... siendo un milagro poder sobrevivir con los libros. Sí, eso es un milagro, eso sí que lo puedes decir. Pero no solamente porque tú vendes, sino también tú escribes libros, tienes tus propios libros ahí que la gente puede comprar y adquirir, ¿no? Sí. Y también tienes en Amazon los libros, por cierto. En Amazon está el manuscrito Voynich, que se está vendiendo mucho, la verdad, y se vende aquí en España e incluso... Tengo ejemplares vendidos pues en otros países, sobre todo en Estados Unidos. Parece curioso porque el libro no está traducido al inglés, ¿no? Mario, yo pongo en Amazon Mario Pérez Ruiz y apareces. Sí. Hay que poner Mario Pérez Ruiz y después el manuscrito Voynich. Y ahora dentro de poco va a salir también en un mes otro libro mío que ya a ver si lo anunciamos o si hablamos del tema, que es sobre Pitágoras, que será otra reedición, que estará también, digamos, corregida y aumentada con algunas cuestiones estéticas que queda más bonito el libro, ¿no? Bueno, pues ya vendrás aquí al programa para hablar de ese último libro y a recordar que podemos encontrarte no solamente en Amazon como Mario Pérez Ruiz, sino también en tu librería y poder comprar libros que incluso han pasado, están ya como descatalogados, que nadie los puede encontrar y que tú los localizas. Sí, yo encuentro muchos, vendo libros, ayer vendí un par de libros del 1881 sobre la intuición, por ejemplo, y otro sobre un pintor muy famoso, también del siglo XIX, que estaba con ilustraciones y se lo vendí muy baratitos. Algunos de estos libros a veces son la gente yo compro, vendo, a veces son donativos. Por ejemplo, este que vendí del pintor era un donativo del dibujante Nazario, que es amigo mío y una gran persona y siempre que puede pues me está donando libros para la librería. Pues yo había sido amigo de Ocaña y otra gente de la Barcelona de los 80, digamos, 70, 80. Qué bueno, Mario, pues entonces recuérdame la dirección de la librería, porque me puedo acercar en un fin de semana, ¿no? Un sábado, domingo por la mañana, o un día de cada día. Allí en la librería estoy en la calle Junta de Comercio, en el número 2, junto al Teatro Romea.
y de martes a sábados, de 12 del mediodía, ya sé que es una hora tardía, pero me quedo hasta las 9:30 de la noche, 10 de la noche allí vendiendo libros, porque como hay la salida del Liceo y del Teatro Romea y hay otro teatro cercano, pues la gente cuando sale viene a comprarme Qué libros. bien. Junta de Comercio número 2. Número 2, sí. Qué bueno, pues ahí tenemos, Metro Liceo. la librería tiene el nombre de, además es muy felina. Sí, 7 vidas, como 7 vidas tiene el gato. Para nosotros los españoles, para los americanos e ingleses me parece que son 9, o sea, aumentan en 2 más. Y si son catalanes, si somos catalanes, que quitamos 2. Son Por eso del ahorro, que somos aquí animales. los catalanes somos muy ahorrativos. Sí, sí. Hasta para las vidas nos quitamos la... Bueno, Animales muy curiosos los gatos, pero muchísimos, son un misterio, ¿no? Para algunos, ahora había unas ciertas persecuciones de algunos que no podían ver a los gatos porque se comían a los pájaros, como si esto no fuera las leyes de la vida, ¿no? claro, Pero también se comen a los ratones, otros animalitos, claro. ¿no? En esos ciclos. Y algunos lo catalogaban en internet como animales extraterrestres. Bueno, siempre han estado catalogados como los animales de las brujas, etcétera. Todo mentiras, pobrecitos. Sí, sobre todo los negros. Sí, sí, uy, el gato negro te va a traer mala suerte. El gato negro, no sé qué. Cuidado si se te cruza. Y bueno, perseguían a los Superstición. pobres animales, ¿no? Superstición que en Sudamérica se Sí, utiliza todavía mucho y hay un día al año donde la superstición se hace eco y gato negro que ven, gato negro que apalean y una barbaridad. Bueno, pero vamos, sí, con la sí, superstición es como con la sí. incultura, no puedes luchar hasta que se den cuenta que están cometiendo un atropello, ¿no? O sea que yo creo siempre que el que está en base o vive sometido a una superstición de este estilo es porque le falta un poco, Un iba a decir, hervor. un hervor. O que le han hervido demasiado el Que cerebro. lo han hervido demasiado, ¿no? O no tiene la suficiente, pues eso, cultura, inteligencia como para saber distinguir las cosas, ¿no? Eh, Bueno, en el antiguo Egipto eran sagrados los gatos porque de ellos salía luz hacia afuera hay cuando una, había oscuridad y hay una, significaba la iluminación interior. hay un gato, hay una diosa que es Bet, que es una diosa gato. Sí, En Egipto, sí. diosa Bet. Entonces, gato que perseguían o gato que sentían que habían herido, pues que habían herido a alguien, lo habían maltratado, iban a por él y lo castigaban. Ujú. Bueno, igual que en Turquía, tú vas a Turquía y ves perros y gatos por las calles, les dan de alimento, los cuidan y como vean que alguien les da una patada o que los maltratan, los ponen finos. Eso en Turquía, quiere decir que bueno, hay que viajar un poquito y darse cuenta Más cómo anda el mundo. avanzados que nosotros. En según qué cosas, sí. En Japón tienen una Japón. isla, la isla de los gatos también, que todos son gatos y que está muy protegidos, ¿no? Superstición, vamos a dejar. Por la población japonesa, ¿no? Que es increíble como los quieren. Y la gente va a la isla de los gatos, pues a eso lo único que hay es gatos. En principio se llevaron una pareja de gatos porque había muchos ratones y esa fue la manera de proteger, digamos, la isla, pero después vinieron gatos de una manera prodigiosa o gente que fue dejando y hoy en día pues hay a miles de gatos y el atractivo de esa isla, aparte de la belleza que aún se conserva como era antiguamente el pueblo, pues la isla se conserva sin transformaciones ni cambios, el atractivo es ir a ver los gatos. Al que no le gustan los gatos pierde pues la posibilidad de conocer el amor que dan, igual que un perro, ¿no? Pues es Sí, otra muchos cosa. animales domésticos, Claro. animales que son increíbles, ¿no? Mi suegra también, mis suegros también habían recogido muchos gatos, incluso habían tenido en la casa de Lloret pues un hotel para perros. Fíjate. Entonces, cuando en la época que no había, digamos, esto, pues recogían perros, los alimentaba cuando la gente se iba de vacaciones. Fíjate. Bueno, hay corazón y corazón, ¿no? Hay Sí, sentimientos y sentimientos. No sé, hay gente que, bueno, sería incapaz de matar una hormiga y hay otros que van a por ellas, ¿no? Quiere decir que si están ahí es sí, por algún motivo, no para que los maltratemos, ¿no? O que hagamos, yo qué sé, perrerías con ellas, ¿no? Pero bueno, una cosa es el respeto y la caridad y otra cosa es la tontería. sí, las vacas mismo, yo recuerdo en Uruguay las vacas, el cariño
que había gente que las tiene, hay muchísimas vacas, hay 21 millones de vacas y 3 millones de habitantes. Fíjate. Entonces hay casas más o menos pequeñas, casas con jardín y tal. Y hay gente que tiene vacas y las llaman por su nombre y acuden y luego los acompañan como si fuera un perrito de compañía. Pero ¿por qué ¿No? no? Tienen sentimientos también. Es increíble, igual que en México con los cerdos. Los cerdos pequeños, un tipo de cerdo pequeño que hay que lo usan como si fuera un animal de compañía. Tremendo. Los seres todos somos prisioneros de un cuerpo. El cuerpo puede ser de un animal o puede ser de un ser humano. El cuerpo puede ser de un ser humano blanco, de un ser humano amarillo, negro. El cuerpo puede ser el cuerpo de un pez, de una mariposa. Todo está vivo. Un árbol tiene también un alma que lo contiene. Y lo exterior es únicamente una apariencia, una coraza, una vestimenta. Hablando de corazas, de vestimentas, de supersticiones, Thule, una sociedad creada Sí, por el nazismo. sí. Los antiguos habitantes de Thule, Madame Blavatsky habla de 5 civilizaciones a lo largo de la historia. Una de estas civilizaciones era la de Thule, que conocemos más conocida normalmente por la antigua Atlántida, de la que habla Pitágoras, de la que habla Platón, de la que habla Solón, de la que habla un montón Marco Aurelio, bueno, un montón de, incluso Mosén Jacinto Verdaguer, un montón de escritores a lo largo del tiempo. Entonces estos habitantes son de las civilizaciones que desaparecen, son de las razas que desaparecen. Los antiguos habitantes de Thule habían desarrollado, eran blancos, tenían un factor sanguíneo RH negativo y habían desarrollado muchas facultades que hemos ido perdiendo, por ejemplo, como la telepatía, el don de la bilocación, quiere decir nuestro cuerpo y otro cuerpo al lado, el desarrollo de un tulpa, como los antiguos lamas tibetanos, porque los tibetanos también eran sonarios y tienen este factor sanguíneo. Entonces, Pitágoras recoge esos conocimientos, intenta recoger esa sabiduría, pero Pitágoras era de la idea de que todos somos iguales, animales, plantas, fenómenos como un río, seres humanos, mujeres, hombres, sin importar raza ni color de piel. Entonces llegan los ideólogos, digamos, del nazismo, que no solamente es Adolf Hitler. Adolf Hitler lo que hace es hacer un seguimiento de esta sociedad que recoge el nombre de Thule, pero considera que el mundo, en lugar de evolucionar, involuciona. Vamos hacia atrás. O sea, la evolución de las especies no es tal, sino que es una Involución. involución. Entonces éramos, digamos, más preparados, más inteligentes, más guapos antes, y entonces vamos hacia una hecatombe al hecho de que hay otras razas que son no humanas o protohumanas para ellos. Ujú. En estas razas protohumanas pues estarían los judíos, los negros, no así el negro negro o el japonés. El japonés también estaba considerado por ellos como una raza superior, porque de hecho Japón imagínate que Japón llega a dominar a China, que es un gigante que lo centuplica en población, en conocimientos, en desarrollos tecnológicos, etcétera. Entonces lo que quieren hacer es una nueva selección de las especies, pero hacerla ellos. Y que esta selección de las especies venga de la mano de exterminar a todo el que no sea un superhombre. Estos superhombres eran, en este caso, las personas que no tenían que tener defectos físicos, ni tampoco tener enfermedades mentales, y la vejez. La vejez tampoco era aceptada, pero sí era aceptada en el caso de algunos que formaban parte de esas élites arias, digamos. Pero los primeros ataques que comienzan a realizar los nazis, ¿no? Curiosamente,
los comienzan a realizar contra sociedades secretas, contra masones, contra judíos cabalistas, rosacruces, y contra todo aquel que podíamos denominar son brujos o brujas. Porque Hitler tenía, y su séquito, Himmler y todos ellos, tenían mucho miedo de los poderes mentales y de los poderes que la magia podía llegar a desarrollar. Para ellos los judíos tenían un pacto, hacían determinados pactos. Bueno, aquí también hay los referentes de muchos escritos de Toledo de los judíos que eran necromantes y que utilizaban, digamos, a los muertos o utilizaban al diablo para sus cauces con esas entidades. A veces esas entidades podemos llamarlas superiores desconocidos, y estos superiores desconocidos pues pueden formar parte del mundo de los ángeles, del mundo de algunos que son inmortales y que, digamos, pueden esconder dentro algunas personalidades demoníacas diferentes al humano. Pero ellos buscaban de alguna manera, los de esta sociedad Thule, Himmler y compañía, lo que buscaban era el grial, el tener el poder en sus manos de esa magia, ¿no? Todos los objetos que pudieran tener el poder, porque no solamente buscó el grial. Para buscar el grial utilizó a un señor que se llamaba Otto Rahn, que Otto Rahn tiene 3 libros, que uno es Cruzada contra la Cruzada contra Cristo. Sí, Himmler estuvo en Montserrat, también estuvo Otto Rahn en Montserrat, en Montsegur, porque según textos antiguos, pues podía estar escondido el grial. Y el grial fue a buscarlo a Montserrat. Montserrat es un caso muy curioso, porque debajo tiene un lago y allí se producen y se siguen, por desgracia, produciendo rituales de características satánicas y en los cuales participan personas muy ricas y muy poderosas. ¿Qué me dices esto? ¿Dónde? Sí, en Montserrat. Pero lejos de la basílica. No en la basílica mismo. En la basílica mismo no, pero hay distintas... Cercana. Sí, hay espacios allí que hay construcciones que han sido religiosas, que están abandonadas. Estoy hablando de lo que es la cordillera en sí. Sí, toda la serranía o cordillera. Eso sí. es. Alguna cuevas. Exacto, cuevas y alguna construcción abandonada allí. Bueno, hay lo satánico así más visible, ¿no? ¿Y se ha descubierto algo así parecido, sí? No se investiga demasiado. Y yo creo que no se investiga demasiado porque puede que hayan personas poderosas detrás. ¿Y tú qué es lo que crees que están buscando? Pero serían personas que han leído algo sobre Thule, que han seguido un poco el movimiento de Thule, o no tiene nada que ver, o más bien son rituales paganos. Son rituales de poder. Tú sabes que el satanismo y digamos los rituales que realizan los nazis son satánicos. De hecho, hay tratos con determinadas entidades, se busca en esos puntos paralelos el acceso, la entrada a estas entidades para realizar sus actos. Entonces, todo lo que sean asesinatos, todo lo que significó el llamado holocausto, imagínate que cuanto mayor es el holocausto realizado, el sacrificio realizado, mayor es el premio que recibe aquel que realiza el sacrificio a esas entidades malignas. Entonces por eso se produce la destrucción, asesinato de judíos, gitanos, cristianos, todo lo que se ponía en medio servía, porque todo aquello era ganarse los favores de esas entidades. Y Hitler pues trabajaba mucho con astrólogos, él mismo había estudiado astrología y con movimientos, es más, no hacía nada en ocasiones si no tenía
el consejo de algunas personas que estaban en ese mundo, hombres y mujeres. Y algunos de estos, había uno muy famoso que era tibetano y otro que era de Siberia, que había No sido... obstante, Mario, Sí. empezábamos a hablar esta noche hablando de supersticiones, y está claro que Hitler era uno, y sus acólitos era uno de esos personajes que decíamos que le faltaba un hervor, ¿no? O Mm, tenían hervores ya pasados. Eh, El problema de Hitler fundamental es que si hubiera triunfado con la pintura, quizás no hubiera molestado en otras cosas, ¿no? Posiblemente, posiblemente, posiblemente. Eso suele pasar muchas veces, ¿no? Suele pasar muchas ¿Quién veces. fue? ¿Quién no hablo, no hablo de pintores, solo podemos hablar de mil cosas, es decir. Exacto, triunfas en una, pues igual en la otra. Pero bueno, si hubiera sido para bien, tú imagínate, hubieran sido, pues no sé, Julio Iglesias, me viene a la cabeza. Él iba de deporte, Futbolista, ¿no? claro. Deportista, ¿no? No sé si era portero o delantero. Sí, sí. Tuvo un percance y mira, y se dedicó al mundo de la canción y fíjate Sí, al dónde parecer llegó. estuvo en el Real Madrid, el Real de Fíjate, Madrid. O sea, era un buen jugador de fútbol, no era malo. claro. O sea que hemos empezado hablando de Bueno, supersticiones. pero vamos a ver, Julio Iglesias era buena gente, es buena Claro, gente claro. Y no y está un metido en gran... nada. Exacto, no tiene nada que ver con esto. Y no está metido en nada. No lo digo porque la gente que dice, no, supersticiones y tal, yo hago pactos con no sé qué, pues el mismo Hitler, ¿no? Sí, Para, sí, sí. para que poder hacer ese holocausto que tú decías, o holocausto, ¿no? Hizo pactos, Claro. evidentemente, y muchos de estos pactos también lo hicieron para sacar información para todas sus maquinarias. O sea, Alemania tiene un boom de desarrollo tecnológico. Ujú. Y así como Tesla decía que muchos de sus inventos eran transmitidos a él por extraterrestres, esto es así, pues Hitler hacía algo similar, intentaba sacar conocimientos y ellos, la sociedad Thule, yo creo que incluso von Braun y otros, también sacaban muchas de sus invenciones que eran increíbles. Imagínate tú que en los años 30, el año 36, 37, todos los alemanes tenían un coche, un Volkswagen, que era el coche del pueblo. Ahora nos cuesta tener un coche, las personas no podemos tenerlo. Pasan de una situación de miseria paupérrima y desesperada a una situación de auge, de desarrollo. Sí, no obstante, Mario, Tenían perdóname, la televisión en colores, tenían televisión, que vaya, tardará en llegar 40 años, no, unos 20 y pico de años más. El cine sonoro y cine en colores. O sea, desarrollan mucho la tecnología y para eso tienen ayudas. Los otros pueblos no solamente eran para sacrificio, los que quedaban vivos era para usarlos también como esclavos. Por eso nosotros vemos la lista de Schindler que los hacen trabajar a los judíos. O sea que sí, es un favor y no es un favor porque es favor porque sobreviven, pero no dejan de ser una fuerza de trabajo o fuerza de esclavos. yo no sé si será un pacto con extraterrestres o será un pacto con entidades diabólicas, no lo sé. Lo que está claro es que tiene poca salida. O sea, porque puede parecer que al principio a Hitler le va todo muy bien y tal, y además de llevarse a 6 millones de judíos por delante, pero al final ¿cómo acaba? Quiero decir que no es una cosa que le dure de por vida, ¿no? Y que acabe siendo un magnate todopoderoso y súper feliz, sino que muere como muere, ¿no? Muere él y muere toda la gente que ha tenido supersticiones o tratos con entidades diabólicas pensando que van a conseguir lo que fuere. A lo mejor inicialmente es posible, pero al final acaban sucumbiendo, ¿no? Goethe con Fausto, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí, Y, exacto. y Ujú. miles o cientos de personas que han querido tener un contacto o una relación con el diablo y bueno, pues al final se lo cobra y se lo cobra en esta vida y tampoco llegan a tener un final bonito. O sea que dicen que para que las cosas para que vayan mal, pues lo único que tiene que hacer el bueno, el bondadoso, es no hacer absolutamente nada. Con lo cual, lo malo, pues hasta trasciende, ¿no, Mario? Lo malo no hay que permitirlo. Tampoco hay que ser un iluminado, porque muchos se creen que están en posesión de la verdad y no hay nadie en posesión de una verdad absoluta. Sí que hay un sentido común, pero las lecturas de la justicia, del bien y del mal, pues no tienen
digamos, una lectura definitiva, siempre hay algunos factores que uno debe estudiar. Entonces, aquellos que se creen son iluminados, es de quienes nos tenemos que cuidar más, porque quieren hacer cosas y luego acaban haciendo, pues, como hizo Hitler, o como hizo Stalin, o como hicieron otros dictadores cruentos, que pensando que estaban haciendo algo en positivo para su pueblo, pues en realidad no lo hacían. Sí, los pactos, en este caso, en el mundo de lo oculto, siempre se pagan, por eso es un pacto. Lo que se vende es el alma. Y en este caso, en el caso de este señor, haciendo un intermediario con todas estas entidades terroríficas, pues acabó como acabó. Bueno, yo tengo la teoría, y una vez hicimos un programa sobre cómo se fugó para Argentina, que lo hicimos contigo, Sí. Y que de hecho después, a posteriori de ese programa, han ido saliendo muchísimas pruebas de su fuga, ¿no? Después el interés que tenía por la Antártida también, que sigue estando, el hecho de que la Antártida podía haber un mundo sumergido, o que tuvieron ellos y construyeron, habían construido bases secretas para desarrollar su tecnología, precisamente de ovnis, que son los primeros en desarrollar, digamos, este tipo de platillos. Sí, bueno, construyeron aquella nave que era triangular, ¿no? Sí, Que evitaba los radares, ¿no? sí, Y que la gente sí, pensaba que eran platillos volantes. sí, que después la han copiado los norteamericanos y los Eso es, rusos, sí. eso es, eso es. Era- ¿Qué queda de aquella sociedad Thule? ¿Qué queda de todo aquello, Mario? Bueno, yo creo que el nazismo sigue siendo, teniendo, a partir de toda la escapada de aquello de Odessa, sigue teniendo o ha tejido redes de poder, y redes de poder importantes, quizás no con un enfrentamiento como tenían antes con los judíos más ricos o más poderosos, sino que mantienen unas relaciones, digamos, de amor y odio con, con estos poderosos, pero que siguen detentando muchísimo poder en todo el mundo, y que pienso que va a volver a venir todo aquello que hubo, sin darse cuenta de algo fundamental. O sea, yo recuerdo una vez, no hace mucho, el científico este que descubrió el ADN humano, dijo que los negros eran mucho más inferiores que los blancos. Y recuerdo yo un señor de origen hebreo, que era el jefe de energía nuclear de Argentina, que era de origen judío, y entonces era yo un niño, tenía 8 años, y dice él, no, es que los judíos, digo, es que los negros son muy inferiores que los blancos, porque imagínate que un negro pues no puede ser campeón de natación, ni puede tampoco jugar al golf, ni puede ser tampoco un campeón de natación, golf, y no sé, otra de las cosas que dijo, le digo, hombre, eso es una barbaridad. Igual que no tienen muchos premios Nobel. Bueno, si esa persona tiene acceso a poder practicar el tenis o el golf o la natación, desarrollará esas capacidades. Si una persona tiene derecho a la educación, puede educarse convenientemente, tiene un hogar en donde come bien para tener las vitaminas para su cuerpo y para su mente, desarrollará, igual que un hombre blanco, lo que desarrolla este, y a la inversa. Igual que decir que intentaron, cuando hicieron Cassius Clay, que había perdido Mohamed Ali, que le quitaron el título por no querer ir a la guerra del Vietnam, sacaban hombres blancos a boxear y decían la nueva esperanza americana, y salían al ring y el segundo round ya estaban noqueados por un negro, ¿no? Las personas somos todos iguales, es como podamos desarrollar y lo que podemos desarrollar. No quiere decir que cualquiera sea como Albert Einstein, pero sí puede ir en camino de desarrollar sus capacidades En cualquier fuera caso, de las razas. en cualquier caso, querido Mario, si hablamos del origen del ser humano, quiero recordar que todos venimos de África. Ahí la cuna de la humanidad apareció en Etiopía, ¿no? Sí,
ese es el origen, ¿no? Nuestros primeros padres serían más bien negros que no blancos, pero venimos de África. Entonces, a medida que hemos ido, que parece increíble como una persona puede tener los ojos rasgados y puede ser, pues no sé, una persona que vive en Siberia, ¿no? Por ahí arriba, por Sí, la Antártida y compañía, en los polos, tanto norte como sur, y tener los ojos rasgados y ser más bien mongol que no europeo. Y dices, ¿por qué? Pues bueno, porque evolución de las especies, evolución de las necesidades que tiene cada especie, ¿no? En adaptarse a la situación. bueno, la misión que hizo Tom Heyerdahl con la Contiki, ¿no? De probar de que la gente que estaba en Perú, digamos, o la gente que estaba en la zona de los Andes y los indígenas, que eran, digamos, como achinados, pues habían venido cómo y desde dónde, y después la misión Ra, se habían venido, digamos, desde, él decía que desde Egipto, pero entonces no coincide mucho, pero sí estas naves se habían hecho con papiro o se habían hecho con bambú, y de hecho él construyó una como las que se habían encontrado allí en Perú, y se pudo hacer la misión esta, y ir de ahí hasta Isla de Pascua, donde había este tipo de población, y ir de ahí hacia la América que había sobre el Pacífico, ¿no? Las migraciones de los pueblos han existido a lo largo de los siglos, y antiguamente no habían fronteras Eso y es. no habían pasaportes. Cada vez estamos, en cierta manera, más limitados a, digamos, esas fronteras. Y también, bueno, con esto no estoy haciendo una defensa a la libre entrada de personas, No, no, digamos, en Europa, sino que hay que no la hagamos. controlar, porque no todo, como dice la frase aquella española de los años 60, que decía Manolo Sumer, decía, todo el mundo es bueno. No, no todo el mundo es bueno. Entonces hay que saber quién entra a formar parte, si eres de un club de fútbol o eres de un club de amigos de tu club, ¿no? Y saber qué antecedentes tienes, si es una persona que se va a comportar o no se va a comportar, si esta persona es un violador, un asesino de guerra o quien sea. ¿Eh? Pues Mario Pérez Ruiz, gracias por acercarnos esta noche a esta organización Tule Sí, y gracias por darnos esos detalles tan importantes de donde tienes tú en la librería, donde podemos encontrar bueno, muchísimas gracias. libros que hablan de Tule, libros que hablan de ese movimiento, e incluso de tus libros, evidentemente, como en Amazon, que podemos encontrar tus libros como Mario Pérez Ruiz en Amazon, Ujú. pero sobre todo en Siete Vidas, ¿no? Que tiene esta librería en la calle Junta de Comercio número 2. Junta de Comercio número 2 en Barcelona Sí, y está abierta de 12 del mediodía a 8 o 9 de la tarde. Es una tienda, es una sí. librería casi casi al aire libre, ¿no, Sí, Mario? es una especie de kiosquito en el cual hay 5 puertas, pero es muy estrecho, entonces con lo cual los libros quedan al alcance de la mano, digamos, pasas por la calle y Qué están bien. ahí. Si tenemos algún libro que no queremos en casa o que nos molesta, pues él pues gustosamente los puede recibir y Sí, hacer acopio de los recibo mismos. donativos de libros y también paso a domicilios, también compro y paso a domicilios a comprar libros. Experiencia que un día podemos hablar porque es muy interesante las cosas o las gentes que yo he conocido así, o la memoria de las personas, ¿no? Porque a veces fallece un familiar y vas a su casa a retirar los libros, y entonces con los libros ya estás teniendo contacto con esa persona ya extinta, eh, y que deja su rastro a través de los libros que ha leído, los objetos que tenía. Es algo impresionante. A mí me gusta leer esos libros porque hay algo como que hay como una energía, ¿no? Sí, Hay como una magia detrás de ese libro que dices, "Caramba, ¿quién lo ha leído? ¿Y quién era? Y por qué leía este libro?" A mí me gusta comprar libros de segunda mano porque es una manera de conectar también con los que han leído aquel libro, ¿no? sí, sí, Sí. sí, sí, es increíble. Ahora una chica que es artista me dijo para que pasara a buscar unos libros, y todos los libros que tenía eran súper interesantes. O no hace mucho, de una señora que falleció, que era filóloga, pero filóloga de lengua inglesa, lengua francesa, lengua italiana y lengua castellana. Madre mía. Y Un portento, escritora, un pedazo de cabeza, sí, un portento de mujer. pedazo de cabeza. Qué Sí, gusto. sí, sí, increíble. Entonces, claro, y vas viendo sus apuntes, porque en los libros hay apuntes y cosas, y dices, "Oh, Yo tengo un buen amigo que es un portento también, Mario, mm, un portento
es un gran escritor, un gran periodista que tú bien conoces, Sí. que tiene pues libros en el mercado, que ha leído muchísimo, pero muchísimo, y además que cada vez que yo lo leo a él o me acerco a él, yo aprendo mucho más, ¿sabes? Tú lo debes de conocer, se llama Mario Pérez Ruiz, ¿no? Y, y lo puedes encontrar en Amazon. Muchísimas gracias, Pedro. Mil gracias. Mario, cuídate mucho, saludos a la familia y nos vemos Merci, cuando tú quieras. merci. Y si venís, a recordaros de que venís de parte de Pedro, pues ya tendré algún detalle con vosotros, o os Bueno, leeré algo, o vemos a ver qué. me parece muy bien. Aún viene mucha gente, hacía tiempo que no hacía un programa, pero sigue viniendo mucha gente que me viene a ver a la librería y me dice, y luces en la oscuridad, entonces no sales, o... No sale ¿eh? porque no quiere él, Pues porque no bueno, tiene tiempo. sí, bueno, aquí me gusta venir con Pedro contigo porque eres una persona excepcional. Si no, hay mucha gente que me invita a ir a sus programas y no voy, Muchas gracias, Mario. ¿vale? Junta de Comercio número 2 en Barcelona, ahí está la librería Siete Vidas y podéis encontrar el libro que queráis. Si no ahora, lo podéis pedir y lo tienen en 2 o 3 días. Mario, cuídate mucho, saludos a la familia. Gracias. Adiós.